La armonía en la familia, el acuerdo que tenemos para funcionar como familia, lo que cada uno aporta para que ésta esté bien, para que ésta funcione. Y muchas de las veces queremos o tenemos la idea de estar en medio de una familia perfecta. Y no creo que esté del todo mal siempre y cuando no nos creamos que somos perfectos. Porque estamos trabajando, estamos siendo trabajados por Dios, estamos siendo parte de la obra de su palabra, de su Espíritu Santo, para llegar a un grado de perfección o similar al del varón perfecto, como dice su palabra. Muchas de las veces hay situaciones, circunstancias, malos entendidos que no nos permiten tener claro el que ambas partes, en este caso esposo y esposa, son los que provocan la armonía en la familia. Y justamente había tenido un pequeño inconveniente o malentendido con mi esposa, que hasta ahorita no sé qué es lo que hice, qué es lo que dije, aunque le pedí al Señor que me dé la respuesta, pero creo que me dijo: habla con tu esposa para que ella te diga lo que hiciste o lo que dijiste. Y me puse delante del Señor y le dije: yo no puedo hablar de esto. ¿De qué armonía voy a hablar si en este momento no hay armonía? Es fácil tal vez venir y hablar la palabra del Señor porque me tocó, porque estuve en lista o lo que sea. Y puedo también tener esto, la imagen de mi familia. Mi esposa y mis 3 hijos, mis 3 varones. Esta puede ser la imagen de mi familia. Y esto es lo que ustedes pueden ver o tener claro en su corazón de mi familia. Obviamente van a ver a uno que no sonríe, es Daniel. A él no le gusta mucho sonreír, en cierta forma es como el papá. Mi esposa me está pellizcando y por eso es que más o menos quise sonreír. A Samuel no tengo que decirle que sonría porque él ya sonríe desde que nació. Y mi esposa igual. Y esta puede ser la imagen que proyecte armonía. Si ustedes nos ven, estamos identificados, no se nota bien del todo el color, pero estamos identificados con un color específico como familia en esta foto. Y por lo general como familia hemos llegado al acuerdo de que donde vayamos nos identifiquen como familia, porque en cierta manera escogemos el mismo color para todos. No puedo escoger el mismo peinado para mis hijos. Ellos no tienen el cabello largo como yo lo tengo y así es que no les puedo peinar para atrás. Aunque uno me ha dicho: papá, yo quiero peinarme como tú. Y le logro peinar como mí solo cuando yo le estoy bañando y le pongo el shampoo. Le digo: te quedaría hermoso que te peines para atrás, pero debes peinarte como tu rostro se vea mejor. No debes ser igual a papá porque tú eres diferente. Eres distinto, Dios te ha hecho distinto. Y yo tengo esta claridad y esta concepción desde antes de tener hijos. Tal vez cuando ya mi esposa se embarazó, tocaba ya pensar en el nombre del bebé. Obviamente primero tocaba saber el sexo, pero yo siempre tuve la certeza de que iba a ser varón, porque clamaba a Dios por un varón. Y comencé a pedirle al Señor no solo que sea varón, sino también que me dé el nombre, que me confirme a través del nombre. Porque no me gusta la idea de que tal vez lleve mi primer nombre o mi segundo nombre y le digan Junior. Tampoco le iba a honrar a mi papá o a mi suegro poniéndole los nombres de ellos. Porque mi hijo es único, mi hijo es diferente. Y yo creo que eso con mi esposa no tuve que ni discutirlo ni tratarlo. Solo tuve que decirle: mi amor, Dios me dio el nombre de nuestro hijo. Se va a llamar Samuel David. Se embarazó por segunda vez y no tuve que pleitear con Dios porque sabía que iba a ser varón. Solo dame el nombre porque sé que va a ser varón, y me dio el nombre. Amada mía, se va a llamar Daniel Elías. Y el tercer hijo, todos estaban orando por una mujer, todos decían: ya viene la mujercita, pero yo dije: no, ya viene otro varón. No, pero ¿cómo que sí? Y clamé al Señor, le dije: Señor, yo sé que va a ser varón, dame el nombre nuevamente. Y me dio el nombre, pero esta vez fue algo distinto.
Me dio el nombre, subió a mi corazón en adoración, en alabanza a mi Dios. Y lo primero que hice fue chatearme con Mario. Marito, ¿sabes qué? Mi tercer hijo va a ser varón y se va a llamar así. Pero seguro, dice, ¿no será tu emoción? No, va a ser varón. Pero recuerda que quizá qué es lo que quiere Caro. Y siempre fue mi corazón decirle, Señor, yo no tengo nada contra mi esposa. Y si ella quiere una nena, no sé qué pueda pasar. Pero tú sabes mi corazón y está agua delante de ti y lo derramo en tus manos. Te pido por favor que nazca Eliab Josué. Y nació varón. Ahora me dicen, ya por lo menos la cuarta o... No, ahí ya el Señor nos dijo que bástate mi gracia. Y ahí está mi familia. Esta es mi familia. Pero a través de esta foto lo que quiero yo darles a conocer es que nosotros decidimos si la armonía va a ser solo una proyección, que los demás la graben, la memoricen. Y después quizá de esta foto, lo que pasó, me acuerdo cuando la hicimos, ya tomaron la foto, nos dijeron ya y éramos todos, ay, porque ya mucha. Nos tomaron no sé cuántas veces esta foto para que salgamos todos bien, pero decidimos que ya esta iba a ser la última vez que nos tomaban esa foto para pasar a la siguiente. Y hemos decidido siempre mantener esa armonía como familia. Que nosotros denotemos lo que somos, lo que sentimos el uno del otro. Si les ven a mis hijos sacar la lengua en las fotos es porque yo saco la lengua en las fotos. Y siempre vamos a vernos como familia. A veces Daniel se nos escapa de las fotos, pero aquí están todas las fotos en las cuales hemos querido plasmar siempre la misma armonía y hemos hablado de mantener esta armonía siempre. Que no sea una foto, que no sea solo una imagen. Esta es en la última Copa América. No, mentira. Lo que pasa es que soy hincha de Argentina. Bueno, todos somos hinchas de Argentina. Dios nos reveló eso. Y esa es la armonía que hemos decidido tener. Que todos seamos de Argentina y de la liga sobre todo. Padres, por favor, inculquen esos valores espirituales a sus hijos. Y lo que quiero dar a entender es cuán importante es que entendamos el sentido y el propósito de pertenecer a una familia. Y sobre todo de entender que como ésta se encuentre, como ésta se proyecte, es el resultado del comportamiento de cada uno de los miembros que lo conforman. No puedo yo decir, no, pero es que todavía son pequeñitos, todavía son niños. Sí, son niños, son pequeños, pero el Señor me dice que les instruya. El Señor me dice que yo debo hablar con ellos y debo darles enseñanza. Y mi enseñanza, o con mi esposa hemos decidido darles enseñanza de cómo comportarse según donde ellos estén. Yo no puedo permitir que ellos griten donde estemos en un lugar donde no se debe gritar. Yo les he dicho griten si están en el parque, si están en el bosque, a veces gritan en la casa, lo gritan. Pero hay momentos en los que quizás no deben gritar, o hay lugares donde no deben hacerlo. Son niños, sí, son pequeños, sí, pero la instrucción no debe faltar. La instrucción es parte de Dios. Y sobre todo al respecto de la familia. La familia nace del corazón de Dios. Fue instituida por Dios. Es más, déjenme contarles el modelo de la familia. Empieza en Dios. Dios, modelo de padre. Jesús, modelo de esposo. La iglesia, modelo de la esposa. Y los creyentes, modelos de hijos. Esa es la imagen que Dios quiere proyectar en la familia. Hay un padre, hay una esposa, hay un esposo y hay hijos. Yo sé que actualmente vemos ahora otros marcos de familia. Y obviamente no me quiero meter el por qué pasó, por qué se dio esto o esto otro. Vemos tal vez a padres solteros, a madres solteras. Pero nosotros aún a pesar de ello debemos saber modelar lo que Jesús, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo quieren con respecto a la familia. Porque estuvo en su corazón, estuvo en sus planes. Y debo entender entonces que yo debo establecer acuerdos,
debo establecer normas, principios y valores que nos rijan como familia. Obviamente hay un aspecto natural de que se conformó una familia, de que obviamente yo le dije a mi esposa que sea mi novia, planificamos nuestra boda, después de un tiempo tuvimos hijos. Eso puede ser el patrón normal y natural. Pero en nosotros como creyentes en Dios está algo diferente, que es el que todo esté puesto en las manos de Dios, el que todo parta de Él. Y lo primero que debemos revisar es la palabra de Dios. Cuánto la practicamos, cuánto la usamos como una guía, como una dirección para nuestro comportamiento, para nuestra armonía como familia. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Al esposo le dice cómo debe comportarse con la esposa y con los hijos. A la esposa le dice cómo debe estar con su esposo y con sus hijos. Y a los hijos les dice cómo deben estar con sus padres. Pero hay algo que en esta tarde quiero compartir, sobre todo por el fondo, por el contenido espiritual de un principio, que muchas veces lo citamos. Es el versículo que por lo general cuando se habla de familia y de padres lo tratamos. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que esto lo citaban y solo hasta el versículo que les acabé de leer lo citaban. Y siempre los padres podían codearles a sus hijos. ¿Cuántos codearon a sus hijos aquí ahorita? ¿Ves lo que dice? Que me obedezcas, que me honres. Pero déjenme decirles algo, el fondo, el contenido espiritual. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Siguen siendo hijos o no? Creemos que porque ya somos padres nos compete lo que dice la palabra de padres. Hijo, obedéceme. Porque eso dice la palabra de Dios. Déjenme leerles a continuación. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuántos hijos codearon a sus padres? Este versículo no la tratan mucho. Y padres, no hagan enojar a sus hijos. Pero por cultura lo hacemos inconscientemente. Yo soy tu papá y punto. Yo soy la autoridad y punto. Y porque así lo digo y punto. ¿Qué tal si papá, Dios, toma esa actitud contigo? Y punto, y punto, y punto. Este versículo tiene un principio espiritual, basado también en otro principio espiritual de siembra y cosecha. Si tú más te centras en lo que dice que tus hijos deben obedecerte porque eres el padre, tú como hijo, ¿cómo estás con tus padres? No, pero es que ahí es otra cosa. Eso sí ya es otro tema y eso ya es otra cosa. No, el principio se mantiene. El principio se cumple. Y si tú como padre no estás recibiendo honra y obediencia, pregúntate cómo estás tú con tus padres, si tienes todavía sobre todo la bendición de que vivan. ¿Cómo estás como hijo? Tu padre, ¿cómo estás como hijo? Si nosotros no sembramos bien, no vamos a cosechar bien. No, pero es que ahí dice que si eres padre, estás recibiendo honra y obediencia, pregúntate cómo estás tú con tus padres, si tienes todavía sobre todo la bendición de que vivan. ¿Cómo estás como hijo? Tu padre, ¿cómo estás como hijo? Si nosotros no sembramos bien, no vamos a cosechar bien. Un ámbito espiritual, un contexto espiritual sigue arrastrándose en tu vida. No es que cuando yo sea padre, yo sí les voy a hacer a mis hijos esto, otro y esto más.
Yo sí les voy a enseñar a que me obedezcan y a que ellos me honren. Siembra y cosecha. Por más de que les digas, vendrán, yo soy su padre y tienen que honrarme y obedecerme. Si tú no obedeciste o si tú no obedeces aún a tus padres. No, pero yo ya no vivo con ellos. No vives con ellos, pero ¿cuánto amor les das? ¿Cómo les saludas a tus padres? Te estoy hablando yo que tengo siempre algo que choca con mi mamá. No sé si es del mismo carácter, no sé si es la misma forma de decir las cosas, de ver las cosas, pero siempre ha habido un choque, siempre ha habido algo. Y eso en cierta forma se puede volver a repetir si Dios no interviene o si yo no le digo a Dios que intervenga. Hace un tiempo atrás mi esposa me enseñó un estudio que decía que con el hijo con el cual tú chocas más es porque tú fuiste así con tus padres. Y yo soy también el segundo y con mi segundo hijo en cierta forma pasa lo mismo. Porque yo era así con mi mamá. Bueno, eso dice ella, no, yo no me recuerdo eso. Pero, sabía decir mi mamá, ya no, hasta llegó a decir, ya no tengo vida con vos. Y son cosas que si no las analizamos, si no las vemos en lo profundo, no digo atemos cabos, simplemente oremos, pidámosle a Dios que nos dé claridad. Porque saben que muchas de las veces tomamos nuestra mentalidad de víctima. Los malos son los otros, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. No, pero ella se enojó. Yo no le dije nada, yo no hice nada. Y se enojó, que se enoje. Sí, se enojó, no sé qué le dije, no sé qué le hice. Pero Señor, reconozco mi falta, estoy delante de ti por mí. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Tú puedes, tú tienes autoridad sobre mí. Porque en Dios también Él debe ser honrado como Padre, ¿o me equivoco? Y nosotros debemos comenzar a vivir la palabra de Dios, no por cultura, no tradiciones. Hay algo que no me gustó y no me gusta cuando lo escucho. No tengo en cierta forma nada contra ello, pero mi entendimiento al respecto es diferente. Yo entiendo que también hay madres solas, por muchas causas. Pero he oído o se oye por cultura que ella es padre y madre para sus hijos. Eso no es así el dicho común. Padre y madre para sus hijos. Déjenme decirles que ese no es el diseño de Dios. Pero es que Él se fue, Él se largó, sí, Él se fue, Él se largó, Él les abandonó. Pero la palabra dice que Jehová o Dios es el esposo o el marido de la sola y de la abandonada. No dice que la abandonada debe ser padre y madre. No puede la mujer tomar la figura que le pertenece a Dios en ese caso. No debe tomar la figura que le pertenece a Dios, porque así lo dice su palabra. No permitamos que la cultura cree un contexto en nuestras vidas que nos lleve a decirle a Dios, porque yo soy padre y madre para mis hijos. Dios quiere ser padre. Dios es padre y los hijos deben gustar que Dios es padre bueno. Porque Dios es padre bueno. No creo tener el testimonio diferente de alguien que diga, no, Dios es un padre malo. Él es el padre bueno. Y ese lugar es el que le debemos dar en el caso que nosotros veamos que debe tener esa figura. Una madre no va a poder modelar el diseño que el varón debe tener para un hijo. Para un varón no puede modelar. No puede ser el molde para lograr un buen modelo de varón, de hombre, más aún también hombre de Dios. Debemos tener esa claridad, comenzar a ver y a profundizar en lo espiritual. Si bien este versículo, por ejemplo, nos da una directriz de comportamiento conductual, pero debemos entender el principio espiritual. La armonía en la relación de pareja y con la familia toma forma cuando admitimos nuestros errores. Dejamos de lado el comportamiento orgulloso que caracteriza a muchas personas y se dan pasos sólidos hacia el cambio. Específicamente a los varones no nos gusta cambiar de posición. No nos gusta bajar la guardia.
Creemos o queremos tener siempre la razón. Pero lo apropiado no es señalar a nuestra pareja, sino asumir el compromiso de cambio sincero y permanente. Es decir, yo someterme a Dios para que me cambie. Someterme a su palabra porque me dice que como esposo debo hacer eso. Lo mismo pasa cuando tal vez citamos el que la mujer debe someterse a su marido. Los esposos están, ¿viste? Tienes que sujetarte. Y dice, así como el varón se sujeta a su cabeza, que es Cristo. Ay, no nos gusta que nos codeen a los varones. Y para más codazos de la esposa, y con razón, dice, porque Él se entregó por la iglesia. Así debe entregarse el esposo por su esposa y amarle como Cristo le amó a la iglesia. La mujer tiene que sujetarse, pero nosotros someternos a Cristo y amarle como Cristo amó a la iglesia y darnos como Él se dio por su iglesia. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Y qué tiene que ver primero el hablar de la pareja? El cómo estemos como pareja implica cómo van a ser nuestros hijos. Nuestros hijos van a asimilar el contexto familiar por cómo están papá y mamá. Con mi esposa lo hemos visto, en alguna ocasión tal vez yo alzo la voz en algo que estamos hablando y mis hijos lloran porque creen que estamos peleando. Pero mamá, no estamos peleando, solo alcé la voz, pero sigue llorando, tengo que explicarle que no estuvimos peleando. Y son cosas que debemos cuidar. Por lo tanto, cuando están nuestros hijos debemos no hablar con voz alta. Claro que hay una mala interpretación, cuando yo levanto la voz muchos dicen que grito, pero no es así. Tienen que conocer cuál es mi grito para que ahí comparen. La armonía familiar comienza cuando dejamos a un lado el orgullo y la hipocresía. Yo decía, Señor, tu palabra sí dice que algunos son hipócritas, pero ¿y si los hermanos se resienten? El concepto dice que es una persona que finge, es una persona que muestra una cualidad que no tiene, una calidad que no tiene. Para nosotros, por cultura, que nos digan hipócritas es un insulto. Pero según la palabra dice, lo que te está diciendo es no finjas, tú estás fingiendo. No es eso lo que tú eres, no es eso lo que tú practicas, no es eso lo que tú haces. Y quizá, hermanos, podemos engañar a los demás. Podemos decir, oye, si este hermano es un tipazo. No, ese hermano es santo, santo, santo. Poco más nos dicen los querubines. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. ¿Quién es el que te conoce a ti? Dios. Y si te casaste con una hija de Dios, Él es también tu suegro. Y Él conoce cómo actúas. Y Él sabe lo que vas a decir, cómo vas a pensar, cómo vas a actuar. Dice que Él sabe tu levantar y tu acostar. Imagínate, Él lee tus pensamientos. ¿Qué están pensando ahorita? Yo no lo sé, pero el Señor ya lo leyó. Y es bueno también tener ese conocimiento. Con respecto a la oración, dice la palabra, aun cuando yo no haya dicho nada en mi oración, tú ya respondiste. Tú ya dijiste amén antes de que yo termine de orar. Esa es la capacidad de Dios que tenemos. Muchas veces nos tragamos el orgullo, nos tragamos el fingir. Por lo general yo no sé fingir. Si algo no me gusta, no me gusta y lo demuestro en mi rostro. Así me tomen una foto, realmente no voy a salir sonriendo. Voy a salir molesto, tal vez enojado. Y lo hemos hablado en ocasiones con mi esposa, pero me cuesta. Me cuesta sonreír cuando estoy algo molesto, enojado. Algunos me han dicho claramente,
Hoy ha sido diferente. Cuando te vi, chusa, ni cómo acercarme al hermano. Los que me conocen saben que no muerdo, saben que no les pego, siempre y cuando no me digan o me hagan nada. No pego. Me enojo, sí, pero no hago eso. Desiste de estar señalando errores de tu pareja y cambia tú. Pero es que esto es desde el principio. Es que la mujer que me diste. ¿Eso dice la palabra o no? ¿Quién dijo eso? Adán. El primer Adán dijo, es que la mujer que tú me diste. Sí, eso dice el relato y eso dice la palabra. Pero él tenía que asumir su responsabilidad, pues, ¿o no? Él tenía que asumir su responsabilidad. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro, que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Por cultura nos gusta señalar, nuestra mentalidad de víctimas es decir, no, tú tuviste el control suficiente. Ella fue la que te hizo enojar, ella fue la que te hizo esto, ella fue la que te hizo esto otro. Tus hijos fueron, ellos fueron. ¿Y dónde está tu dominio propio? ¿Dónde está tu mansedumbre? ¿Dónde está tu templanza? Pero es que, no, ¿dónde está tu porción, tu aporte a tu familia, a tu casa, a tu hogar? ¿Cómo actúas? Alguna vez mi mamá siempre me decía, vos eres fosforito. ¿No ves? Ya te encendiste, dice. Ahí está. Solo diciéndome fosforito, yo ya estaba. Así somos. Y tal vez es que es mi carácter, es que es mi temperamento, pero mi Padre puede moldearme. Su palabra puede gobernarme. Tiene que hacerlo. Su espíritu no está de balde. Tiene un propósito en mi vida, para mi vida. La decisión de cambiar con nuestra familia comienza con un arrepentimiento sincero. En esto vemos mucha hipocresía en los hogares, porque se ofrece cambiar, pero no se dan los frutos del cambio. Y la palabra dice, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ahora dicen, pero clarito dice de sus pecados, yo ya no peco. Yo ya no fumo, ya no tomo, ya no robo, yo ya no hago nada malo. Pero déjenme decirles que según la palabra, el no hacer lo bueno nos puede ser contado como pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te será contado como pecado. Si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te será contado como pecado. O sea, no hay por dónde nos escapemos. El Salmo decía, estoy rodeado por completo. No puedo huir de ti. No puedo huir de tu espíritu, no puedo esconderme. Si me voy al fondo del mar, ahí me encuentras. Si voy a la montaña más alta, ahí estás tú. Y el Señor a la distancia lee nuestros pensamientos. Nosotros tenemos una fe al revés. Pero es que es difícil creer. Es difícil creer. ¿Por qué creemos en la señal remota de internet? Obviamente yo cojo una red de Wi-Fi y comienzo a ver que mi teléfono se conectó a ella. Y no necesito creer que si existe o no existe, si hay el alcance suficiente. No, solo sé que se conectó aquí, mi teléfono se conectó porque sé que en el ambiente hay una red abierta y no necesito ni la clave y se conectó. Eso es fácil creer, ¿o no? ¿Por qué no es fácil creer que el Señor está aquí? Que el Señor quiere obrar, que el Señor me ha dado su palabra para que ella tenga autoridad sobre mi vida.
¿Sabían que la promesa de Dios a través de su Espíritu, primero dice que Él nos ha lavado con agua purificada, que nos ha dado su Espíritu y que también ha puesto un espíritu recto en nosotros y un corazón receptivo? Él nos ha dado un corazón receptivo a su palabra, a su presencia, a lo que Él hace, a su obra que es fiel. Ni a dónde decir, no, es que no le siento a Dios, es que no es cuestión de sentirle, es cuestión de creer que Él está. Y es galardonador de los que le buscan creyendo que Él existe, que Él está aquí. Pero comienza con un arrepentimiento sincero. Yo vengo de una familia disfuncional, algunas veces le he contado. Y había un obstáculo para yo acercarme a los pies de Cristo, para aceptarle como Señor y Salvador. Estuvimos horas de horas ahí en la oración, en un proceso de liberación. Y recibió alguien una palabra y le dijo a mi papá, ¿sabes qué tienes que hacer? Renunciar a tus hijos. ¿Cómo? Sí, renuncia a tus hijos, porque Dios quiere ser su padre. Y no va a poder serlo si tú no renuncias. Y la cuestión es porque mi papá era un padre que nos abandonó, que se fue. Pero obviamente en nosotros siempre estaba la imagen de papá. Le veíamos a veces a los meses, no lo veíamos seguido. Pero no había del todo, en cierta forma, ese vínculo, esa conexión, ese molde para modelarnos a nosotros como hijos y Él como padre. Y tuvo que renunciar a nosotros para que nosotros podamos llegar a ser creyentes e hijos de Dios. Y ha sido hermoso crecer sabiendo que Dios es mi Padre. Y ha sido lo mejor. Y eso estoy tratando de enseñarles a mis hijos. De que yo soy su papá aquí en la tierra, pero tienen un Padre celestial que es mucho más grande que mí, que puede hacer muchas más cosas que las que yo hago por ellos. Trato de hacer lo que está a mi alcance por sus vidas, pero ellos saben que papá Dios puede hacer mejores cosas. Y ellos saben orar a papá Dios. Recién van a entrar a la escuela y ya están orando por su maestra. Y ni siquiera saben si esa persona que les atendió va a ser su maestra. Pero ya están orando por la maestra. Tengo que decirles, hijo, cuando estemos orando por los alimentos, no me bendigas mucho, ni bendigas mucho a mamá, ni al abuelito, ni a la tía, ni a los hermanos. Ora por los alimentos. Porque quiere hacer su devocional cuando ora por los alimentos. Ora por papá, ora por mamá, ora por su maestra, ora por el abuelito, ora por el tío, ora por los primos. Y se olvida a veces de los alimentos. Y digo, mi amor, ora por los alimentos. Cuando estemos orando por los alimentos, ora por los alimentos. No bendigas mucho a papá. Me bendice. 4 años de edad y Señor, bendice a papá. Que a papito le vaya bien en su trabajo, que a papito le vaya bien en la iglesia. Cuando estamos en este tiempo de compartir, y papá, ¿y a qué hora te subes a la tarima? ¿Y qué te toca? ¿Cantar? ¿Qué te toca? ¿Predicar o te toca dar anuncios? ¿Qué te toca, papá? Sabe, conoce que su papá sirve a Dios de esa forma. Obviamente estoy enseñándoles que este no es mi trabajo, lo hago por amor a Dios. Porque ellos creen que cuando voy a la iglesia, otra vez te vas a trabajar, papá. No es trabajo, mi amor, es servicio. Porque debo cuidar su corazón, de que no vean a la iglesia como un enemigo. El servicio que yo le ofrezco a mi Señor a través de predicar la palabra jamás debe reemplazar lo que mis hijos deben saber de lo que yo soy para ellos. Y ellos deben entender que papá les sirve al Señor y que no es muy seguido, no predico todos los domingos. La armonía familiar es clave para la edificación de la personalidad de los hijos. Caso contrario, ellos serán los más impactados por las situaciones de conflictos entre sus progenitores, tales como violencia intrafamiliar y divorcios. Entre otras, está probado que estas circunstancias producen heridas emocionales de graves consecuencias. Yo viví eso. Tengo claro en mi memoria todas las cosas que me han pasado. Obviamente no siento resentimiento ni contra mi mamá, ni contra mi papá, ni contra Dios.
Dios sabrá por qué hizo así las cosas. Fueron errores de mis padres. Hubo consecuencias a sus acciones, sí. Pero hoy quiero entender lo que Dios ha estado haciendo en mi vida y quiere hacer en mi vida. Lo primero que debo hacer es entender que en mi presente debe estar Dios, para que en el futuro de mis hijos Dios se manifieste. Para que ellos vean que Dios ha sido bueno con papá y con mamá. Y ellos deben también entender que Dios va a ser bueno con él y con su futura esposa. Ya estoy orando por su esposa, pero tiene 4 años, pero estoy orando por su esposa. Y ya mismo entra a la escuela, estoy orando por su maestra, estoy orando por sus compañeritos, para que ellos no influyan en lo que en casa les enseñamos, para que nada cambie la verdad de lo que es Dios en sus vidas. Y es bueno comenzar a darles a conocer que nosotros somos diferentes. Y aún ellos van a saber convertir lo malo en bueno, por decirlo de una manera. La otra vez Samuel me sorprendió, mi hijo mayor, con dale más bendiciones, dale más bendiciones, dale más bendiciones. Dijo, ¿qué estás cantando? Lo que pasa, papá, es que en la tele dieron una canción, una propaganda. Claro que la letra decía dale más gasolina, pero yo prefiero decir dale más bendiciones, dale más bendición. Wow. Pero yo prefiero que no cambies la letra de esa canción, mejor olvídate de eso. Pero papá, estoy pidiendo bendiciones, dale más bendiciones. Wow, me sorprendió. No digo que esté bien, pero creo que algo está moviéndose dentro de él. Aunque la letra dice una cosa, él prefiere decir en ese ritmo otra. Y entonces dale más bendiciones. Gracias a Dios no se grabó el resto de la letra, porque no sé qué letra él la pueda poner ahí. Y esto me impactó mucho más. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Quieren que sus hijos sean santos? Sean santos. Papá y mamá, sean santos. Porque sus hijos van a hacer lo que ven en casa. Y ese es un principio espiritual. Jesús lo practicaba. Yo no hablo nada si no le oigo al Padre decir. Y yo no hago nada si no le veo al Padre hacer. Jesús hacía eso. El Espíritu Santo dice que Él no es que se mueve a su voluntad, sino que del corazón del Padre revela las cosas que hace. ¿Qué creen que hacen nuestros hijos? Lo mismo que nosotros hacemos. Y eso te puede ayudar a crear lazos afectivos con tus hijos. Con mi hijo Daniel tengo un lazo afectivo muy hermoso. Alguna vez en una reunión aquí alguien hizo aleluya, gloria a Dios. Y él me dice, papi, ¿por qué ese señor hizo como lobo? No es como lobo, hijo, es su forma de dar un grito de júbilo y de adoración. Y yo también puedo hacerlo. Y él hace y dice, papá, a ver, tú hazlo. Y yo también con él lo hago. Y hay veces que en la alabanza, en la adoración, y yo le abrazo. Y él me dice, papá, hagámoslo. Y los dos lo hacemos. Y me identifico con él así. Él es el segundo. Y en cierta forma le entiendo, aunque me cuesta hacerlo. Y mi esposa puede estarme diciendo, pero te cuesta mucho entenderlo. Y creo que yo también fui así. Yo también era así. Tal vez con los mismos temores, tal vez con las mismas formas de hacer las cosas. Muchas de ellas sin pensarlas. Simplemente una acción. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Padres. Quieren que sus hijos obedezcan. Ustedes como hijos, ¿cómo están con sus padres? Quieren que sus hijos sean santos. Ustedes deben ser santos. Quieren que sus hijos oren, que por lo menos les vean orar, que les vean doblar rodillas, que les vean tal vez con la Biblia. Eso es lo que debemos nosotros trabajar. Y la segunda parte, la primera era la palabra de Dios, cuánto ésta influye en nosotros. Y lo segundo, la guía del Espíritu Santo.
nuestra dependencia de su obra, la evidencia de sus frutos y su poder para transformarnos. Hay frutos que deben mostrarse: la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el amor, la pureza, el dominio propio. Esos son frutos. Pero cuando nos dicen ¿qué don tienes? Hablo en lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, impongo manos y sanan los enfermos, profetizo, y todos los dones del Espíritu, los habidos y por haber. Pero cuando nos preguntan acerca de los frutos, donde lenguas, interpretación de lenguas, echo fuera demonios, sano a los enfermos. No, pero los frutos del Espíritu. Por eso echo fuera demonios, donde lenguas, interpreto lenguas. Amor, fe, pureza, templanza, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu Santo puede hacer una obra fiel, una obra sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Si tú lo crees, te voy a pedir que te pongas de pie y que te pongas a pensar en tu dependencia de la obra del Espíritu, y que te pongas a pensar en la evidencia de sus frutos en tu vida, y que te pongas a pensar en el poder para transformarte. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a nosotros u obra en nosotros porque le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Eso dice la Escritura, pero no es ley, no es un mandato, no es un principio. Es la voluntad y el acuerdo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y yo no soy nadie para ordenarle al Padre en el nombre de Jesús que esto haga su Espíritu. Yo no soy nadie para decirle a Dios que esto haga y esto no haga. La palabra dice: ¿acaso la obra le puede decir al alfarero, hazme así o ponme esto? La vasija le puede decir, ponme otra orejita. Rompe mi estructura racional, rompe mi forma de pensar. El problema que tenemos nosotros es de que queremos interpretar la palabra para actuar bajo la interpretación de esto, cuando lo único que Dios quiere es obediencia. Y eso pasa con nuestros hijos. Pero te estoy diciendo, sí, pero él entendió de otra forma. Él lo hace a su manera, porque es diferente, no es igual a mí. ¿Cuántos de los padres que están aquí quieren que sus hijos les obedezcan? Mantengan su mano arriba. Ahora, ¿cuántos de los hijos quieren honrar a sus padres? Padres, quiero que revisen cómo están ustedes como hijos. Hijos, yo quiero que hoy entiendan el principio de siembra y cosecha. Como ustedes son hoy con papá y mamá, así van a ser sus hijos si no siembran bien. Van a cosechar lo contrario. Dios tiene la intención y el propósito y en el anhelo de su corazón de bendecirnos abundantemente, pero somos nosotros los que determinamos el grado, la intención de la bendición. Somos nosotros. Pero Él es soberano, sí, pero es un Padre amoroso, un Padre respetuoso, que si tú ya no quieres hablar con Él, Él no te va a forzar ni te va a exigir, aunque sus brazos siempre van a estar abiertos para que corras a Él. Si tú quieres que hoy el Señor haga algo en tu vida, en tu corazón, yo quiero que entiendas algo. Estamos viviendo los postreros tiempos. Los postreros tiempos, muchos los muestran como el fin del mundo. Las guerras, los terremotos, los temblores. Sí, eso dice la palabra de los últimos tiempos. Pero también dice que en los últimos tiempos el corazón de los padres se va a volver a los hijos y el corazón de los hijos se va a volver a los padres. Y eso es bendición. Y en ese marco también dice que en los postreros tiempos el Espíritu se derramará sobre toda carne y los hijos verán visiones y profetizarán y los ancianos tendrán sueños.
Esos son los postreros tiempos de Dios. En los postreros tiempos dice que habrá un profeta que clamará al Señor y le dirá: aviva tu obra a través de los tiempos. Esos son los últimos tiempos para nosotros. No nos asustemos por los temblores, los terremotos. La ciencia, el mundo, los ambientalistas le han dado ¿cuántos años de vida al mundo? 50, no eran 30. ¿Quién da más? La palabra dice que Él cuida de su creación. No te estoy diciendo que no seas consciente de cuidar el medio ambiente, ojo, pero no te centres ni te enfoques en ello. Él cuida de su creación, y el evangelio del reino consiste en la redención no solo de sus hijos o de su creación, sino de todo. Todo va a volver al origen, todo va a volver al orden en el cual Dios ha obrado y ha hecho todas las cosas. No te preocupes por ello. Ora sí al Padre, pero no te enfoques, no te encierres, no te encasilles. En la mañana vimos que hay síntomas de una familia sana. También vimos que el Espíritu Santo, cuando todo estaba oscuro y desordenado, vino y lo ordenó todo. Pero desestimamos su poder como iglesia. Yo nuevamente tuve una visión que tuve hace muchos años atrás. Y el Señor me mostraba cuando llueve en lo natural. ¿Qué pasa cuando llueve en lo natural? Todos corren, todos huyen para no mojarse. O se ponen su poncho de agua o sacan su paraguas. El propósito es no mojarse. Y el Señor me decía en esa visión: así son con la lluvia de mi espíritu. Pero déjame decirte que la lluvia temprana o tardía, el Señor la va a enviar el día de hoy. Y empezó en la mañana. Y hoy también lo quiere hacer. ¿Cuántos quieren correr bajo la lluvia? ¿Cuántos quieren tal vez pisar las cochas de agua de la lluvia? ¿Cuántos quieren salpicar al que está al lado con el agua de la lluvia? La lluvia del Espíritu Santo de Dios. Si estás con tu papá, si estás con tu mamá, si estás también con tu cónyuge, tómale la mano o abrázale. O pónganse como familia, como para una foto quizá. Puedes cerrar los ojos y no sonreír, no importa. Pero toma hoy tu lugar y di: Señor, yo voy a comprometerme a aportar para que mi familia tenga armonía. Yo voy a poner acuerdos y voy a aceptar los acuerdos que pongan en mi casa. Los vamos a meditar, los vamos a orar, los vamos a buscar aún en tu palabra, Señor. Pero yo voy a decidir que hay armonía en mi hogar. El entendimiento de la palabra dice que no te debes lanzar a decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Y quizá el único que sirve eres tú. Tu esposa no quiere, no le gusta, y peor, tus hijos no quieren saber nada del servicio. Atrévete a decir: mi casa y yo le serviremos al Señor. Cuando hablaste con tu esposa y les dijiste a tus hijos: somos siervos del Señor y esto vamos a hacer y así vamos a actuar y esto va a pasar porque somos siervos del Señor. Y ahí, en ese acuerdo, en esa armonía, dile: mi casa y yo le serviremos al Señor. No es por imposición, porque Dios no te está diciendo esta tarde: bueno, yo soy Dios y punto. No te está diciendo eso. Yo soy Dios soberano y quiero obrar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. Recuerda el salmo que decía: conoces todo de mí, nada te es oculto. Señor, decidimos abandonarnos en tus manos. Decidimos ser guiados por tu Espíritu y practicar tu palabra. Y haznos entender que estamos en medio de la familia de la fe y que no estamos para juzgarnos los unos a los otros, sino para llevar la carga los unos de los otros y orar los unos por los otros. Si yo no estoy cumpliendo mi parte, ayúdame a acercarme a un hermano que levante mi fe, que me ayude a mantenerme de pie por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Porque esto, Señor, es para tu gloria y tu alabanza. Y con certeza podré decir: mi casa y yo te serviremos.
porque en acuerdo y en armonía hemos decidido hacerlo, papá. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, y reconocemos todo señorío y toda autoridad de tu palabra y de tu espíritu sobre nosotros. Comienza a estorbar a tus hijos, no con pleitos, no con contiendas, sino ora por ellos. La oración puede estorbar mucho su camino hasta que lleguen al camino de Dios. Que ya no sean enojos ni contiendas, sino lazos de amor para que se acerquen al Padre bueno. Padre, no has dejado de ser hijo. Lo que tú siembres hoy vas a cosecharlo. Bendito seas, Padre Santo. A ti hemos orado en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Dios les bendiga.